Voy a establecer conexión junto a Cris Rodríguez Urbina. Él es conferencista y vamos a estar hablando de un tema muy interesante: las finanzas para solteras y solteros. ¿Cómo manejar a lo mejor las finanzas, que es un tema muy importante, pero este tema lo vamos a abarcar en el área de las solteras y los solteros? Así que todos los solteros que nos están viendo en Una Buena Mañana, pues ahí está Cris. Cris, bienvenido a Una Buena Mañana. ¿Cómo estás? Encantadísima, muy buen día para todos. Gracias nuevamente por tenerme aquí en casi la siento mi casa ya, porque siempre estoy dándole estos tips, estos consejos, sobre todo hoy en el ámbito de finanzas para solteras y solteros. Qué bueno. Mira, qué tan importante son las finanzas son importantísimas, pero en el área de los solteros, si nos enfocamos específicamente en eso. Fíjate, vamos a empezar a puntualizar que la etapa de soltería o el estado civil de soltería muchas veces está echado a menos por la sociedad. Entonces creemos que es un estado donde rápidamente tenemos que salir y casarnos porque nos han dicho que el mejor estado civil para estar es el matrimonio. Aunque es harina de otro costal en este tema, pero partiendo de allí, a veces echamos a menos ese periodo de soltería cuando perfectamente es la etapa donde podemos abundar, donde podemos ordenar nuestras finanzas, donde podemos empezar a sanar nuestra relación con el dinero. Y de allí que dentro de mi experiencia particular y lo que estoy compartiendo en el área de Soltería Feliz, que es mi primer libro, y el segundo libro de Finanzas para Solteras, empezar a maximizar este periodo, teniendo conciencia de sanación con relación con el dinero, empezando por allí. ¿Cómo te comportas tú con el dinero? ¿Qué es para ti el dinero? Y por ahí comenzamos, ¿no? Ok, ¿tiene que ver el hecho de que estemos atravesando un proceso de soltería con la conexión que tengamos con el dinero, la relación que tengamos directamente con él? ¿O no tiene nada que ver? ¿O simplemente es un proceso No, que podemos utilizar en pro? no necesariamente, Ok. no necesariamente, pero como el estado civil, vamos a decir, principal que transitamos es la soltería, pues muchas veces nos saltamos este periodo y nos vamos rápidamente a querer enfocarnos en estar en parejas cuando ni siquiera sabemos manejar nuestras finanzas personales. Ahí es donde voy y ahí es donde cobra importancia utilizar la soltería como esa estación donde puedes prosperar y sobreabundar. Si tú no conoces cómo te relacionas tú con el dinero, si tú no sabes cómo hacer gestión de deudas, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo prepararte para el futuro, cómo preparar tu tiempo de ocio, cómo saber cuáles son tus estilos de vida y cuánto cuesta ese estilo de vida, pues cuando vayas a una relación de pareja y más lo que significa el matrimonio, que tienes que ver con patrimonio compartido, con otra manera de ver el dinero, y muchas veces lo veo en las relaciones de pareja que me llegan a mi espacio, como que es que yo soy mucho más aprensiva con el dinero y mi esposo o mi pareja es mucho más, sabes, espléndido, no se mide para gastar y no tenemos fondo de ahorro. Entonces, si ya con dos mentalidades es difícil, pues debes empezar contigo en la soltería para saber cómo eres tú y ser transparente cuando vayas a otro estado civil, ¿no? Cris, vamos a suponer que nos están viendo diferentes solteros y yo te pregunto, ¿cómo saber si hay algo que sanar con el dinero? ¿Cuáles son aquellas señales, aquellos síntomas que uno dice como que, mira, tengo que buscar este espacio para conectarme conmigo mismo y con el dinero porque algo está pasando en mis finanzas? Muy buena pregunta, María. Fíjate, cuando tus resultados externos no son los que tú quieres, cuando partimos de la base que nuestra naturaleza es sobreabundar, estar en prosperidad y tener la certeza de que estamos en este paso para vivir, pues, un buen vivir, y en esta dimensión, por llamarlo así, por poner una palabra, en este plano material necesitamos el dinero como moneda de cambio, pues si tú no estás teniendo ese reflejo afuera, ¿ok? En la parte material, entonces hay algo que te está haciendo ruido y lo que pasa es que tendemos a acostumbrarnos a pensar que así es, porque así ha sido en mi familia, porque a nosotros nos cuesta, porque es difícil encontrar el dinero. Esto es la parte como material. Y en la parte, vamos a decir, más interna, más espiritual, pues también, que es parte de la riqueza, si estás todo el tiempo con enfermedad, si estás todo el tiempo con relaciones inconscientes o apegos, relaciones que no te dan felicidad y estabilidad, eso tampoco es riqueza, ¿no? Entonces tienes que integrar, y es lo que yo he hecho en el método que se llama GPS de la riqueza, pues integrar este ser con el hacer,
sobre todo para que en nuestra época de soltería podamos trabajarnos a nosotros mismos y desde el interior, desde esa certeza de abundancia, poder proyectarlo en el exterior, trabajando sobre todo las creencias, los patrones, las lealtades familiares. Ok, o sea que lo que nosotros podemos percibir en el plano físico es el reflejo de lo que tenemos en nuestro mundo interno y eso incluye las finanzas, que no es solamente lo material, sino también la prosperidad, que también tiene que ver con nuestras relaciones. Ahora bien, aquellas personas que se encuentran solteras y dicen, bueno, quiero tener una mejor relación con mis finanzas, con el dinero, con la abundancia, ¿qué consejos les das? ¿Cómo iniciar para que puedan conectarse con ellas mismas y con las finanzas y dar un primer paso? En primer lugar, hay que hacer conciencia y ese es un caminito que hay que recorrer antes de comenzar a trabajar, porque yo te puedo llegar a ti y te puedo decir, mira, vamos a trabajar la finanza. No, a mí no me hace falta, yo no lo necesito porque no te has dado cuenta que lo necesitas. Y cuando tú tienes este checklist que hablamos ahora, oye, no me rinde el dinero, se me va como agua entre las manos, yo no merezco tener dinero, entonces hay que trabajar algo, entonces hay que empezar a hacer conciencia. Cuando tú estás, y eso viene de una inconformidad, cuando estás inconforme, tú dices, no, algo tengo que hacer. Ahí buscas a la persona que te pueda ayudar y empezamos a trabajar el tema de creencias sobre todo, ¿no? ¿Y dónde vienen esas creencias? Empezamos algo rapidito, María, es lo que tú dices, como tú te expresas del dinero, ¿ok? Lo que tú hablas del dinero, eso es lo que tú estás manifestando, porque obviamente sabemos que una premisa base que la palabra tiene poder. Entonces empezar esa autoescucha activa y decir qué estás diciendo tú con el dinero, por lo menos 2 o 3 cosas que tú digas del dinero y dices, ahí hay una creencia que trabajar. Y vamos al fondo a trabajar creencias raíces en la parte de creencias limitantes en este caso. Esa es la primera recomendación y ya luego empezar a sanar esos patrones y lealtades familiares para ese autoconocimiento financiero que llamo yo, ¿no? Muy bien, me encanta eso de tener conciencia porque si no tenemos las ganas de mejorar y de hacer conciencia y observarnos a nosotros mismos, no va a existir ese cambio. Por aquí nos llegan preguntas del público, dice así, hola, soy Alesia Gómez desde La Rotaria, mi pregunta es, ¿cuáles son los primeros pasos que deben tomar los solteros para mejorar su salud financiera? Bueno, ya nos diste allí 2 pasos, que es tener conciencia, ¿verdad? Pero ¿qué otros pasos podemos tener? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, Alesia. Fíjate, esos son los pasos, vamos a decir, básicos del ser, porque como te digo, yo integro el ser con el hacer. Y muchas veces estamos como, ¿qué tengo que hacer para que mis finanzas estén bien? Pero a veces se trata de ser primero, ¿no? Okay. Y te lo digo yo que fui muy entrenada para hacer, ¿no? De base, mi entrenamiento tiene que ver con ingeniería, entonces los ingenieros somos como muy metódicos y estructurados, y entonces me enseñaron a hacer. Cuando descubrí que siendo puedes sostener mejor tu estado de abundancia con lo que haces, entonces, bueno, el hacer se te vuelve más fácil. Entonces, en el ser, lo que hablamos de las creencias, los patrones, y en el hacer, empezar a aterrizar cuánto tú necesitas para vivir. María, no sabemos cuánto necesitamos y gastamos como si fuera, como si no hubiese mañana, incluso dinero que no es nuestro, como el de la tarjeta de crédito, el de los préstamos, etcétera. Entonces, si yo necesito $500, $1,000, lo que necesites para vivir, primero tienes que saber dónde se va ese dinero, ¿no es? Muchas veces me llega la gente, yo más o menos necesito tanto. No, no es más o menos, es un número, y es un número finito que tú sabes cuánto, obviamente con un margen de porcentaje de imprevistos o lo que necesites para algo para cubrir, que es otra fase que tú tienes que tenerlo, ¿no? Entonces, saber cuánto tú gastas al mes y saber cuánto estás produciendo al mes es lo esencial. Eso se llama flujo de caja, ¿ok? Saber cuál es tu flujo de caja. En eso ya tomas decisiones. Ah, no, mira, yo estoy por encima, puedo ahorrar. Estoy por debajo, necesito producir más dinero y necesito controlar mis gastos hormiga. Estoy igual, bueno, vivo bien, pero está en consono con lo que yo quiero. Puedo hacer un poco más y poder empezar a ahorrar e invertir y maximizar mi dinero. Eso se los dejo como fase, como lo más rápido que podemos hacer ahora para empezar a sanar nuestras finanzas desde el hacer, ¿no? Qué bueno. Me encanta. Entonces, trabajar el ser en equilibrio con el hacer, que es un poquito más aterrizar en este plano cuáles son, bueno, en qué gastamos, qué necesitamos, en qué ahorramos y demás. Aquí hay otra pregunta. Hola, soy Mariana Lugo desde el Tocuyo. En este caso, ¿cómo pueden los solteros construir un fondo de emergencia o un fondo de ahorro? Mira, el ahorro, ¿qué significa energéticamente, Cris? Me llama la atención porque hay personas que si tú no ahorras esto, lo otro, ¿cómo ahorrar y qué significa a nivel energético?
Muy bonita pregunta y bueno, para Mariana, qué bueno que nos hace esa pregunta también, porque fíjate, ¿cómo comenzamos los solteros? Tú tienes, vamos a decir, yo parto de la base que tienes un trabajo, que tienes un ingreso, ¿ok? Y esos ingresos, pues vamos a decir, lo base que hacen las mentorías en finanzas, siempre te dicen divídelo en varias partes, ¿ok? Que por lo menos la mitad de tu sueldo, la mitad de tu ingreso, sea para cubrir tu calidad de vida, no estilo de vida, que es otra cosa, ¿ok? Tu calidad de vida, es decir, tu comida, tu educación, tus gastos básicos de vivir bien, ¿ok? Y de vivir en salud, por decirte en general. El otro 50% va dividido en educación, fondo de emergencia, ¿ok? Ocio, entretenimiento, inversiones, ¿vale? Y un 10% que queda para, pues, lo llaman el diezmo o para ayudar a otras personas, que mucha gente lo hace, en mi caso particular lo practico porque siento que es parte también de la abundancia, el sobreabundar para ayudar a otros también, ¿ok? Entonces en ese 100% que te acabo de decir, con el 50 dividido en tus gastos y los otros 5 que te comenté, las otras 5 áreas, puedes empezar a hacer un fondo de ahorro, un fondo de imprevistos, porque yo no lo llamo emergencia, porque si tú le pones un nombre de emergencia, entonces te va a salir una emergencia. Y ahora voy a lo que tú dices del ahorro. Yo lo llamo ahorro con propósito. Yo a mis ahorros le coloco un propósito, ¿ok? Ahorro para libertad financiera, ahorro para comprar mi inmueble, ahorro para invertir en criptomonedas, ¿ok? Y bueno, si quieres para tu estilo de vida, puedes ahorrar para tu viaje, puedes ahorrar para tener, pues ayudar a algún familiar también. Pero básicamente la idea es que el ahorro energéticamente le pongas un nombre. Y no ahorro para cuando me pase algo, ahorro por si pasa algo, porque te va a pasar algo. El universo va a decir, atención, atención, ella está ahorrando para cuando pase algo, vamos a ponerle algo. Okay. Y no sabes cuál es ese algo. Algo puede ser desde un imprevisto de emergencia de salud o una inversión. Entonces es preferible ponerle, esto es para mi primera inversión inmobiliaria. Seguro que al dinero le encanta la claridad y el orden, en que tú le digas a dónde irse, ¿no? Entonces es importante tener eso para poder invertir, ¿no? Pues el ahorro luego se convierte en inversión para que te dé más dinero. Mira, me encanta el ahorro con ese propósito positivo, ahorro para viajar, ahorro para invertir, ahorro para, bueno, cosas positivas. Cris, muchísimas gracias por esta información, tus redes sociales, número telefónico, punto de contacto, para que todas las personas que nos están viendo puedan contactarse contigo. Bueno, por @Cris Rodríguez Urbina con 2S en el Instagram y en el Facebook también. Más 569-6134-7830. Ahí también en las redes van a encontrar mi contacto. Y pues en Venezuela esperemos que estemos pronto con esto de Soltería Feliz, y el próximo libro que viene, Finanzas para Solteras específicamente, va a salir pronto ese libro hablando de esto que estamos conversando y mucho más.